Iniciamos. Este video se llama Marines traidores de legiones y capítulos leales, los villanos imperdonables de Warhammer 40.000, de Arcano TV. Y estoy aquí para... Hola, ¿qué tal? Soy yo, Pandro, y estoy aquí para avisarte de que tengo hambre. Así que si te gusta el contenido, siempre recuerda que puedes pasarte por mi canal de reacciones para que me des las tremendas visitas y poder comer, ya sabes. Hay uno de la papelera central que colocaré en el canal de Discord para la próxima o siguiente reacción. Es sobre las armaduras del Imperio. De hecho, suena bien. Ar- ¿Armaduras de la Armada Imperial o armaduras de marines espaciales? Ahora sí. Ahora sí podemos pasar a otro tema. Y ahora sí que estamos ya full Warhammer 40.000. ¿Ustedes qué piensan si es que el plan del emperador realmente hubiera funcionado? ¿Ustedes también piensan que él hubiera destruido las legiones de los devoradores de mundos, los amos de la noche o los hijos del emperador? Comida. El otro día publicamos un video hablándote sobre marines leales en legiones traidoras, pero esta vez decidimos darle un pequeño giro. ¿Acaso existen traidores dentro de capítulos y legiones? Pero esta vez Les digo algo, en Space Marine 2 realmente quiero más cascos para los traidores. Y si no, pues por lo menos algún casco de las legiones de hierro de Perturabo. decidimos darle un pequeño giro. ¿Acaso existen traidores dentro de capítulos y legiones leales? Uno diría que es imposible, pero error. Así como un marine espacial puede luchar contra su propia gente en nombre de... De hecho, ¿qué no la mitad de los cicatrices blancas eran traidores? Que hubo un cabrón que le estuvo susurrando las palabras del señor de la guerra, Horus, a todos, y la mitad de ellos se volvieron traidores. Hasta hubo una guerra civil en la nave insignia de Yagatai Khan que yo me acuerdo. del Que yo me acuerde. emperador, también puede corromperse, convertirse en un apóstata, sin importar qué emblema lleve en su hombrera. Y es que si algo Creo que los que estarían aún más en la sombra serían los de la Legión Alfa. Hmm. hemos aprendido después de robar manzanas a granjeros famélicos en Kingdom Come 2 para sobrevivir, es que convertirse en un villano es algo tan sencillo como tener un mal día. Como diría cierto cubano sin derechos, el hombre no es malvado, son los apagones y el transporte público quienes lo corrompen. Si Gabo casi Chinga. se convierte en Ay, Dios, me acuerdo cuando estaba en una ciudad. Creo que en la ciudad de San Luis, en pinche madre, me robaron mi teléfono. Mi teléfono. Tenía un teléfono, era uno chapilla, pero aún así era mío. Y me lo robaron. Al llegar a la estación ya no lo tenía en mi bolsillo. un antagonista después de hacer este guión durante 48 horas sin fluido eléctrico, gracias a las maravillas del socialismo. Imagínate lo que le puede provocar un mal día o un mal momento a un superhumano modificado genéticamente. Y nuestro primer prospecto en esta lista de monstruos es la viva imagen. Los cicatrices blancas, la mitad eran de origen terrano, por lo que siguieron a Horus, aunque después luego se arrepintieron y otros más extremistas eliminados. Sí, sí, pero eso igual. La mitad estaba dispuesta a seguir a Horus en contra de las órdenes de Yagatai. De eso. Alastor Rushal, ok. Si alguien menciona el nombre de Alastor, uno Sí, yo también pensé en ese cabrón. Mira, tengo, tengo historia con Hasbin Hotel y con Hello Boss. podría pensar, ah sí, el demonio edgy y cringe que le gusta a los chamacos actuales, el de Hazbin Hotel. Pero si dices Alastor en Warhammer 40.000, la cosa toma un contexto mucho más turbio. ¿De qué legión era? Cuando todos hablan de Sevatar, el amo de la noche más famoso de todos, suelen centrarse demasiado en el tema de su protegida Altani. Sí, todo eso es muy tierno, pero la Prepárate porque las cosas se van a poner épicas, eso espero. historia del príncipe de los cuervos no se reduce solo a eso. En el libro Prince of Crows se nos habla mucho sobre otros personajes de su entorno, especialmente de la Quiroptera, el círculo de élite de la Legión, conformado por los Oh, sí, creo que sí me acuerdo. Pero estamos hablando de marines traidores de regiones y capítulos leales. Ok. mejores hijos de Conrad, cada uno elegido A ver, marines traidores de legiones y capítulos leales. O sea, tendría que estar en un capítulo leal, pero los amos de la noche que yo me acuerdo eran traidores. personalmente por Sevatar durante la Cruzada de Tramas, esa brutal batalla entre Amos de la Noche y los Ángeles Oscuros en plena herejía. En este peculiar aquelarre de psicópatas que rodean al primer capitán, había uno considerado textualmente un monstruo entre monstruos, alguien tan infame como para inspirar tanto temor como respeto, incluso dentro de las filas de la octava legión. Esa figura de pesadilla es, sin duda, el renegado guardia del cuerpo, Alastor Root. Ah, es un guardia del cuervo, cabrón.
Ya decía yo. Sí, un hijo de Corvus Corax sirvía Supongo que también, ahora entonces, estaba pensando justo y me hizo acordar de los ángeles oscuros. Supongo que también van a mencionar algún ángel caído. Y de seguro te van a mencionar de a huevo al putísimo. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Ah, se me fue el nombre. Era un tipo bastante cool. sirviendo al acechante nocturno, como si fuera un miembro más de la octava legión. ¿Cómo ocurrió eso? Puede Cypher, se llamaba Cypher el tipo. resumirse en dos palabras: un mal día. Se rumorea que, tras los sucesos de Ixban 5, cuando gran parte de la Guardia del Cuervo fue obliterada, Alastor, uno de los supervivientes, fue capturado por los Amos de la Noche. Ya vale madre. Y a ver, tú, tu abuela, el perrito, el vendedor de helados de la esquina, el gobierno, el Federobo, los planetas, Muska, el universo, todos sabemos qué ocurre si los Amos de la Noche te capturan. Así que, para ahorrarnos detalles escabrosos, digamos que Alastor experimentó en carne propia la maldad del ser humano. Esos desquiciados lo destruyeron mental y físicamente, torturándolo con tanta maestría que hicieron de Alastor una prueba viviente de lo retorcida que puede ser la octava legión. Entre las peores atrocidades que sufrió, le extirparon la lengua. ¿Y qué hizo Alastor? Lo único que podía: adaptarse y sobrevivir. Renegó de sus antiguas lealtades y juró servir bajo la terrible visión del acechante nocturno. ¿Por qué demonios harías eso, pendejo? Ok, bueno, supongo que también estaba loquito. La historia que escuchaste puede o no ser la verdad. Ah, ¿crees que eres el único mi amigo? Yo tampoco anduve con rodeos, me eché para atrás en un hotel, lo cual es muy curioso. Ok. Puta, pues, lo que pasa es que en esa época yo estaba muy confiado de por fin pisar una ciudad medianamente grande. A ver, como dato inútil, los de la Guardia del Cuervo son de origen terrano, vienen de áreas que coinciden entonces escuchar como un arbusto habla vietnamita es un meme en el milenio 40. ¡Ta madre! Aún les fue mejor de los que elegían para los amos de la noche. Verdadera, ya que los Es un buen datazo, no te voy a mentir. orígenes de Alastor no están claros, solo tenemos retazos. Y esto podría ser una versión romantizada y edulcorada. Antes de la llegada de Corvus, la Guardia del Cuervo eran como los Amos de la Noche, pero sin ser los Amos de la Noche. Los primeros miembros, originarios de Terra, masacraron todo a su paso, incluyendo civiles. La Oh. línea que separaba a estos astartes de ser monstruos desalmados era muy delgada, tanto que el propio Corvus en persona se deshizo de ellos durante la Gran Cruzada. Todos, excepto Alastor. Su origen terrano apuntaba a que pertenecía a ese selecto club de fundadores de la Guardia del Cuervo. Ya Tal vez, veo. cuando ocurrió la tragedia de Ixban 5, Alastor no fue capturado, sino que se unió voluntariamente a los Amos de la Noche. Finalmente, libre de esas ataduras morales que los retenían, rompió esa delgada línea de la que hablamos y se transformó en el monstruo que siempre fue. Aunque lo importante no es el verdadero origen del cuervo, sino su futuro. Alastor abrió su propio camino entre los hijos de Nostramo, hasta que Bien. su nombre se convirtió en sinónimo de miedo. Iba a las reuniones como un espectro, observando sin pronunciar una palabra. Después de todo, hablar sin lengua es complicado. Su perpetuo silencio y su imponente armadura lo hicieron aterrador, pero lo más curioso de todo es que seguía vistiendo la armadura de la Guardia del Cuervo. También está el dato surrealista de su arma, un martillo meteoro. Nada de Un martillo meteoro, ¿cómo es eso? Tengo que buscarlo, porque martillo meteoro me suena diferente al martillo relámpago. Puta madre, pues claro que suena diferente. Se escribe. Literalmente está escrito diferente. A ver. Ya veo. Sí, es como una. Es como esa estúpida. Ay, se me va la estúpida palabra. Siempre se me van las palabras cuando estoy a punto. Cuando estoy en esto. Es como el arma que tenía el Doom Slayer. sigilo ni subterfugios. Este blandía su martillo como un carnicero, aplastando carne con retorcida satisfacción. En el libro Prince of Crows se enfrenta a los ángeles oscuros con una habilidad marcial aterradora. Los martillos meteoros suelen ser un arma característica de los devoradores de mundos. Así Pensaba que iba a ser más un arma de la Guardia de la Muerte. Amigos, si es un martillo de energía ya causa estragos. Los martillos trueno, esas cosas de ahí con bolas, esas bolas son con cadenas causan un destrozo aún peor. Fuerza cinética más los ataques de energía. Sí, las armas de ahí son martillos meteoro son una joya, mi amigo. que, quién sabe cómo lo consiguió.
Lo único que podemos decir es que Alastor es más amo de la noche que muchos de los amos de la noche. Cínico, despiadado y brutal. Si te tomo eso, me suena más como un carcharadón. Sembraba el terror y el miedo a partes iguales. No por nada formaba parte de la Quiroptera, el círculo de élite liderado por Sevatar. Fue el príncipe de los cuervos quien lo puso ahí, tanto por lo confiable que era como por el valor que aportaba. Es posiblemente el único amigo que Sevatar tuvo, y es que podemos llamarlo así. Alastor participó activamente en la cruzada de Tramas, y, al igual que su señor, no sabemos cuál fue su destino tras esta. Fue capturado, eliminado, todo, como su vida, permanece en un absoluto silencio. Por si quedaba alguna duda, Alastor Rushel demuestra que hay monstruos en todos lados y que, a veces, los cuervos pueden convertirse en aves de presa. Nice. Ok, se suena bien, aunque aún me falta algo, cabrón. Pero está bien porque apenas vamos iniciando. ¿Es Svein Bulfrat? Bulfrat. Ser furro no es sinónimo de ser malvado, aunque bueno, depende. El siguiente personaje no solo es un traidor y un sirviente peligrosísimo del dios de la sangre, sino también la peor combinación posible, un furro malvado. Cuando hablamos de los lobos espaciales, automáticamente los asociamos con valores como la lealtad, y con razón. No se les llama a los lobos del emperador por nada. Nah, no lo sé. Que yo me bueno, sí, leales eran un rato. Como un cánido fiel a su maestro, cumplen cada una de sus órdenes. Svein Bulban, sin embargo, fue un lobo al que, como verás, ir contra el orden establecido le apasionaba. Este marine espacial destacó tanto en sus siglos de ¿Es música de fondo de Hades? servicio al capítulo que, además de recibir todos los honores posibles, fue nombrado Señor Lobo, el equivalente a un capitán en otras compañías. Claro, con una excepción. En este capítulo, ese rango equivale casi a un señor del capítulo. Pues Ajá. estas compañías son gigantescas, con recursos, efectivos y una autonomía casi independiente. Svein se convirtió en uno de los líderes más importantes de los lobos espaciales en sus mejores días. Definitivamente no era un cualquiera. Y ahora todos Estamos hablando ya en el milenio 41. estarán cuestionándose muchas cosas. ¿Qué le pasó? ¿Cómo alguien pasa de estar en la cima a caer en algo tan bajo como la traición? Revisando ejemplos históricos conocidos, uno podría pensar que fue por desencanto con el imperio, una traición o una revelación cósmica. Pero, error. Svein fue presa del jefe final de la sanidad mental de cualquier ser humano, ¿Qué la pasó? burocracia. Uh, Quien diga, oye, ¿no es un poco ridículo abandonar al imperio por papeleo? no, hay suficiente razón para abandonar el imperio. ¿Has visto el papeleo que están en Warhammer? Claramente nunca se ha enfrentado a una montaña de trámites. Si en la vida real estar 4 horas en una notaría es lo más parecido al infierno, imagínate en el imperio, donde la mediocridad reina en la eficiencia burocrática. Es bien sabido que el administratum está cargado de trabajo, organizando misiones, registrando datos, que no es raro que cometan errores desastrosos. Aunque no tenemos todos los detalles, parece que Svein fue víctima de una catástrofe burocrática masiva, tan grande que se cansó, dio la espalda a sus viejos ideales y vendió su alma a Corney. Lo que, sinceramente, cualquiera habría hecho después de salir de unos trámites infernales si tuviera la opción. Svein pasó de ser uno de los amados héroes de los lobos espaciales a uno de sus peores enemigos. Fundó su propio capítulo, los Lobos de Sangre. A ver, no es el nombre más creativo del mundo, pero funciona. Además, hablando de nombres, Bulbat literalmente significa lobo malo. Nada de sutilezas o simbolismos, no. Este furro traidor dejó claro desde que nació lo que Dios, quería. puta, Con el tiempo, Svein ganó una me espanté bien gacho. Ay, es un misclick en la flechita del OBS. Por un momento pensé que se me había cerrado el directo. Ay, Dios. Y encima estaba muteado, cabrón. Estaba hablando y yo pensaba que sí me estaban escuchando. terrible reputación entre los traidores y renegados del imperio, acumulando tantas atrocidades y conquistas que se convirtió en un objetivo prioritario para su antiguo capítulo. Logan Grinder ordenó personalmente al señor lobo Harald Deadwolf que se encargara de este traidor. La cacería comenzó. Harald siguió los pasos de Svein hasta el sistema Cliedes. Allí, cientos de lobos ¿Quién no haría eso, verdad, hermano? Sin duda. Oh, ¿qué no sabe el chiste de que la burocracia imperial era tan inútil que literalmente podías esperar en una fila hasta que te dieran tu acta de nacimiento y llegar ya de viejo?
espaciales Nah, soy un chiste de Futurama, pero también jala en Warhammer. lucharon contra sus hermanos renegados en una horda de demonios. Uno por uno cayeron todos, excepto Svein. El lobo de sangre, incluso estando solo, luchó con una ferocidad aterradora, remanando cuellos y esparciendo vísceras con el filo de su hacha. Ofrecía cráneos al señor de los guerreros. Si un lobo espacial es una imagen estremecedora en combate, Harald presenció de primera mano lo que ocurriría si su capítulo cayera en las garras del caos. Esto no era un lobo de Fenrir, sino un sabueso infernal, reclamando las almas de los condenados para un maestro diabólico. Harald salió a enfrentarlo sin dudar. Solo uno quedaría en pie. O mejor dicho, solo el que tuviera más ventas en miniaturas. Aquí ocurre algo rarísimo en el trasfondo. Contra todas las expectativas, Svein derrotó a Harald, dándole la paliza de su vida y dejándolo más destrozado que la economía de un país latinoamericano promedio. Chinga. Esto no es algo común. Un traidor secundario venciendo a un leal. Hubiera sido bonito. De no ser porque, en el momento justo, un rayo, ¿sabe el emperador de dónde? Cayó sobre ambos, haciendo desaparecer a Svein y otorgándole técnicamente la victoria a Harald. ¿Cuál es la moraleja? El ser humano tiene dos enemigos mortales: los fenómenos atmosféricos y sobre todo la burocracia. Ah, huevo. Nihilan, ok, se suena bien. Imagínate ser alguien del Imperio y de que te cambiaste la imagen de perfil, la foto de perfil, el de los montados. Bueno, sí es cierto. Creo que no me has respondido. ¿Cómo quieres que te llamara? ¿Que te siguiera con el de los montados o simplemente Ángel? Imagínate ser alguien del Imperio y de que te entreguen tu cartilla de registro civil a tu bisabuelo. ¡Ta madre! De tu bisabuelo. Tremendo. Todo el mundo piensa que los salamandras son pedacitos de pan que reparten abrazos y consejos emocionales a la humanidad, hasta que conocen el caso del que te hablaremos hoy. El bibliotecario Nihilan es una especie de oxímoron. Vamos, ¿un salamandra traidor? Sí, claro. Como diría el tío Green. Sí, a mí me da asco. Si a ti te da risa, no sé, serás medio puto también. Eres español y puto, boludo. Pues en efecto hay un salamandra que dio la espalda al imperio. Muy atento porque tus expectativas más fatalistas están a punto de descontrolarse. El de los montados suena bien. Es que es curioso. Es que es curioso porque apenas voy averiguando que si presiono y voy a canal, a mí me parece el verdadero nombre que ustedes tienen. Nihilan era Pero como en el chat solamente me aparece su arroba, pues como que te quedó perfecto el de los montados. considerado entre sus hermanos un ejemplo a seguir. Siempre cumplió a rajatabla las enseñanzas del culto de Prometeo, la bondad, el autosacrificio, el amor a la humanidad. Nihilan, por así decirlo, se convirtió en un martillo recién forjado, un instrumento ungido en el glorioso propósito de servir a nuestra especie. ¿Qué sucedió? Tremendo. Pues ese martillo no fue ni de lejos una creación perfecta, y encima tuvo sus propias muescas. Como bibliotecario, Nihilan sentía una curiosidad natural hacia lo desconocido. Todo lo que tuviera que ver con tratados esotéricos o secretos del Immaterium lo fascinaba Ah, ya veo, fue corrompido. Déjame pensar. ¿Sinch? enormemente. Pero tratar con lo que no comprendes en materiales de hechicería, nunca, repetimos, jamás es una buena idea. Esta es una lección que Nihilan aprendería por las malas. Para resumir, se pasó bastante de la raya buscando conocimiento, adentrándose en situaciones directamente blasfemas y condenadas por el imperio. El maestro bibliotecario del capítulo, Belcona, hizo todo lo posible por corregirlo y encaminarlo. No podría permitir que un joven tan talentoso se condenara a sí mismo. Para su horror, ya era demasiado tarde. Solo un castigo podría hacer entender lo errado que estaba. Quizás unos dientes menos te hagan reflexionar. Por ello, Belcona lo exilió al planeta Laicanor. Ah, como un pária, chiste. colocándole un collar anulador que le impedía usar sus dones psíquicos. En pocas palabras, Nihilan fue prácticamente expulsado del capítulo. Ahora, si cuestionar las decisiones de superhumanos modificados genéticamente fuese un deporte, ya tendríamos una medalla olímpica. Hermano, ¿qué clase de decisión fue esa? Sí, Nihilan fue castigado, pero ¿entiendes las consecuencias de esto? Exiliar a alguien a un mundo desolado y esperar que se redima o reflexione sobre sus errores es ingenuo. Emociones como el rencor y la venganza son el caldo de cultivo Y perfecto. aparte es una Astarte, en plan. Aparte es una Astarte, no es como que se vaya a morir de hambre solamente porque lo expulses a un desierto. Para que incluso un salamandra se convierta en un traidor. Ese fue el punto de inflexión para Nihilan. Enfurecido con el imperio y su capítulo, decidió seguir la senda de los poderes ruinosos, volviéndose un hechicero del caos y enemigo jurado de los salamandras.
Quien piense que Nilan todavía tiene esperanzas de salvarse después de volverse un campeón de los aniquiladores primordiales, Aniquiladores primordiales, mamón. no tienes ni idea de cuán comprometida ¿Ese es algún nombre de un capítulo o simplemente están ensalzando a los dioses del caos? está el alma de este ex salamandra. Eventualmente se uniría a los guerreros dragón, un capítulo ok. traidor compuesto por mucho ojo, antiguos miembros de los salamandras y sus capítulos sucesores, entregados ahora a la tarea Es más, de al demonio, yo patentaré los aniquiladores primordiales. destruir a los hijos de Vulcan, bajo el liderazgo del señor del capítulo, Uchorak. En efecto, no hay un solo salamandra traidor, hay todo un ejército de ellos. Todo esto se narra en las novelas Tomo de Fuego, el ómnibus oficial de los salamandras. Y si el concepto de Nilan ya te llama la atención, esto que te contamos es información ultra resumida, pero ojo, porque aún hay más. En determinado momento, Uchokan sería eliminado y Nilan se convertiría en el señor del capítulo de los guerreros dragón. Técnicamente, el enemigo número 1 de los hijos de Vulcan en toda la historia reciente. Llegó a organizar una invasión a Nocturne, el mundo No natal de mames. los salamandras, con el objetivo de recuperar una reliquia ancestral con la capacidad de resucitar a su antiguo maestro Uchokan. Obviamente, Nilan fue vencido y su paradero actual es desconocido. Pero este personaje se convirtió en la peor amenaza que los hijos de Vulcan enfrentaron en años. Invadir Nocturne no es poca cosa. Y encima, Nilan logró reunir una fuerza compuesta por guerreros dragón, Drukha'is, Ok. guerreros de hierro y otros marines Espera, ¿Drukha'is? Ah, Renegados. claro, de seguro tradearon los cabrones. para atacar este mundo. Aquí ocurre algo narrativamente interesante. En el relato de los marines leales en legiones traidoras, los personajes representan los valores originales de esta. En cambio, los traidores son la antítesis. Si los salamandras creen fervientemente que proteger a la humanidad es su principal tarea, Nilan opinaba radicalmente distinto. Según él, su maestro Uchokan le mostró el verdadero destino de todos los salamandras, no servir ni arrodillarse ante seres inferiores, sino gobernarlos porque ese era su derecho como marines espaciales. Ni siquiera los Un pensamiento muy Abaddon. salamandras están a salvo de corromperse y volverse enemigos de aquellos que juraron proteger, pues, como relata la historia del dragón renegado, las sombras existen incluso en el corazón de la forja. Las cicatrices blancas. Puta, en general, creo que va a hablar de aquella vez que se rebelaron contra Yagatai Khan. Todos hemos visto el meme del emperador desconfiando de Yagatai. Es nuestro equivalente a los memes de Tenchin Han en Dragon Ball, con la excepción de que aquí sí son reales. El emperador tenía no pocas razones para sospechar de su hijo y llegó a ordenar al propio Malcador que lo vigilase durante la herejía. Estaba segurísimo de que lo iba a traicionar. El halcón de guerra siempre fue alguien de pocas palabras y sus intenciones no eran conocidas por nadie. Y ahí que el señor de la humanidad estuviese al pendiente de a quién demonios se unía el Khan durante la herejía. Al inicio de esta, no había tomado una decisión clara sobre sus lealtades. Curiosamente, el primarca era todo menos un traidor, pero en cambio, su legión, o más específicamente la mitad de ella, Sí. era justo lo contrario. Sí. Hablamos de una porción colosal de los cicatrices blancas a quienes no le agradan en lo más mínimo la figura del emperador, y el imperio como tal. Ahora, Horus les estaba dando la oportunidad de cumplir sus aspiraciones, acabar con ese tirano en el trono dorado. De hecho, estos tipos se volvieron más leales al señor de la guerra que a su propio primarca. Claro, ahora la situación era muchísimo más compleja. De hecho, que no eso ocurría bastante, pero con todas las legiones en general, en plan, que había ocurrido con los Ángeles Oscuros, con ¿quiénes más? Con la Guardia del Cuervo, con los Lobos Espaciales, pero que cada primarca leal se las ingenió para erradicar a esa mitad o a aquellos o a esos marines que ellos ya sabían que no les eran totalmente leales a ellos. ¿Cómo se llamaba? Creo que Lehman Ross directamente, creo que los mandaba a pinches misiones suicidas, al igual que lo hacía Corvus Corax. Llena de intereses que esto que estás escuchando ahora. Pero quédate con esta imagen general. ¿Cómo lo había hecho Sanguinius? Creo que él no lo hizo, ¿verdad? Creo que simplemente todos lo amaban a él. Esta rebelión abierta de la mitad de la legión resultó en enfrentamientos contra el propio Khan y el resto de sus hermanos. Todo con tal de apoyar al señor de la guerra. Como verás a continuación, no te hablaremos de un mero personaje, sino de varios traidores. El primero de ellos es Torgun Khan, mejor conocido como el Lloros. ¿El Lloros? Torgun Khan, a huevo. La historia de este marine espacial puede ser definida con una palabra: frustración. Torgun, originalmente llamado Arun, nació en las heladas tierras de la antaña Escandinavia, criándose entre la crueldad del invierno y la furia de las bestias.
su sueño era convertirse en un lobo lunar, servir bajo el liderazgo de Horus, el mayor honor que cualquier Puta madre. Inge, eso no le salió. ser humano podría aspirar. Este es el equivalente a cuando en la escuela soñabas con ser doctor y terminabas de taxista porque, bueno, había que dar la vinga con la boca. No era el prospecto más talentoso entre los aspirantes a lobo lunar. Digamos que no cumplía con los requisitos para convertirse en un hijo de Chitonia, o directamente, no era el lápiz más afilado del estuche. Así que, en cambio, fue enviado a un lugar acorde a sus capacidades, la Quinta Legión, que en sus Déjame adivinar. Era asiático, ¿verdad? primeros años era de muy baja categoría en todos los sentidos. Ni siquiera habían descubierto a su primarca aún, empezando por ahí. Incluso cuando el Khan tomó el mando y los bautizó como los cicatrices blancas, Arun, ahora llamado Torgun, siempre vivió con la vergüenza de haber sido relegado a lo que considerase una legión de segunda categoría. De ahí que lo podemos cariñosamente como el lloroso, porque desde que vino al mundo no ha dejado de quejarse de absolutamente todo. Hermano, está bien que te quejes por cosas como una infancia dura, pero ¿que no te mandaron a la legión que querías? Tráiganle una falda a la niña. Fíjate si este tipo era un malagradecido que llegó a convertirse en el Khan de una compañía entera, un maldito Chingo su capitán con madre. influencia considerable en la legión. Y aún así decidió traicionarles. La mitad de los cicatrices blancas, o sea, los traidores, planeaban revelar sus lealtades y atacar al Khan mientras este abandonaba su nave insignia para visitar Próspero y descubrir qué demonios pasó en el planeta. Poco tiempo después, esta sucia conspiración estalló y las víboras mostraron su auténtico rostro. Entre ellas, Torgun. Incluso ahora, este traidor estaba decidido a demostrarle a Horus su valía. Ay, luchando pues vete y bésate con él, cabrón, ya. desesperadamente para que lo aceptasen entre los lobos lunares. Y abandonando a sus propios hermanos. Vamos, más rastrero no se puede ser en esta vida. Sobre su destino ya te contaremos en breve. Continuamos con el siguiente hereje en la lista. Casino Yankan. Este ejemplo es particularmente trágico, pues hablamos de uno de los amigos íntimos de Yagatai, Asik, un guerrero que luchó codo a codo con el Khan cuando este apenas soñaba con conquistar Chogoris en su juventud. Si alguien conocía de cerca al primarca, No seas mamón. O sea, este cabrón estuvo desde el día 1. incluso más que el propio emperador, ese era Asik. Pero ni esta conexión tan estrecha lo detuvo de cometer la atrocidad de traicionar al Khan en esta conspiración. Es importante mencionar que, en este punto de la herejía, el primarca todavía no había tomado una postura clara. Así, desde su perspectiva, solo quería demostrarle que unirse a Horus era la decisión correcta, forzarlo a elegir lo que él consideraba el mejor camino. Todo por el supuesto bien de la legión. Este motivo lo reveló. El tipo, hermano, te voy a decir lo siguiente. Ese tipo es un burro asno, porque es un burro asno. Si fuera yo, aceptaría cualquier región, cualquiera, dejando fuera a los guerreros de hierro. Lo que yo haría era sacar a los El mensajero se corta. Ah, no parece que no terminas el mensaje. En el enfrentamiento que ambos tendrían en medio de la tragedia. Ya imaginas lo que sucedió, ¿no? El Khan, sin titubear, despedazó a su antiguo compañero. No le dio ni un segundo más a Asik para justificar su herejía. Su espada cayó como un relámpago, fulminándolo como si fuese un árbol en la tormenta. Después de que el cuerpo del traidor cayó al suelo, el Khan exclamó la palabra que marcó el final de su antiguo amigo y sellaron su destino. Dices que ves la verdad, pero no sabes nada de la verdad. Si hubieras hecho lo que te ordené, te la estaría contando ahora. En lugar de eso, solo te diré esto. La Legión es el Ordu de Yagatai Khan, y nadie empuña sus espadas salvo que lo ordene. Así ha sido desde que luchamos juntos por primera vez. Y tipo, hermano, te voy a decir lo siguiente. El burro, si fuera yo, aceptaría cualquier región, cualquiera, dejando fuera a los guerreros de hierro. Lo que yo haría sería aprovechar los beneficios de la legión para hacerme fuerte, ¿no? ¿Sabes? Dependiendo del caso y simplemente, ya entiendes, esquivar cosas que me pueden traer problemas. No estoy muy seguro de lo que estás hablando, pero bien. Zenaltak y ningún poder del universo, ya sea Horus, el emperador o los propios dioses, cambiarán eso jamás. Se os ha dado una libertad que ningún otro primarca toleraría. Eso es cierto. Que me acuerde Yagatai Khan. Literalmente les permitía tener pasatiempos. Dijo el Khan con la voz cargada de amargura. Así me pagas, y así te devuelvo el favor. Hebo Khan. Creo que con esto ya termina. Bueno, con las cicatrices blancas. Este era el compañero ideológico de Torgun, también nacido en Terra.
No hay mucho que destacar sobre él, pues al igual que su camarada participó en esta nefasta traición. Sin embargo, hablamos sobre su persona por una razón importante. Su destino está implícitamente ligado al de Torgun. Este complot, como imaginarás, fue frustrado por el Khan y el resto de los cicatrices blancas. Torgun, Ivo y otros conspiradores fueron tomados como prisioneros tras ser derrotados. El castigo esperado por semejante atrocidad no podía ser otro que la ejecución. Vamos, es lo que todos esperarían. Pero fíjate si el Khan es un tipazo que, pese a todo el daño que hicieron y lo cerca que estuvieron de dañar a la Legión de forma irreversible, les ofrecieron una oportunidad para ganarse su redención. Así nació Sagi Armasa, un círculo de guerreros ¡No mames! formados por estos traidores que, desde ese momento, No mames, ¿dónde está esta animación? expiarían sus pecados realizando misiones imposibles. Peleaban contra enemigos formidables y probablemente perecían en algún lugar olvidado de la mano del emperador. Ninguno de ellos sobreviviría para ver el final de la herejía. Pero esta fue su forma de ganarse el perdón. Durante el asedio a Terra, en la batalla de Scatayus, cabalgaron con corceles de hierro por última vez, participando en un elaborado plan para retener al mismísimo primer Camortarion en una nave el tiempo suficiente para que ésta se autodestruyera y lo eliminara. Los Sagi Armasa tenían la orden de sacrificarse en esta tarea, ni ninguno dudó. Y aunque no lograron eliminarlo por completo, casi acaban con Mortarion, saldando así su deuda con el Khan. Nice. Técnicamente no cuentan del todo como marines traidores de legiones leales, pero en parte sí, encajan tanto en este relato como en el de los marines leales de legiones traidoras. Pero por Nice. mucho que se hayan ganado su redención, ya vas entendiendo que el rencor y la venganza conducen a caminos oscuros. Caminos de los que muy pocos logran salir. Y muchas veces, incluso si logran hacerlo, jamás volverán a ser los mismos. De acuerdo. Ancarion. Ok. ¿Quieres saber bonito cuál es pelo. el equivalente de un inicio inesperado en este universo? Aparte de un libro de las ligas de los Botán, pues un ultramarine traidor. Capítulos sucesores ¿What? de los pitufos caídos en desgracia no son raros, pero un ultramarine traidor es una quimera, algo De imposible. hecho, que no. Esto me acuerdo que había visto en un capítulo de las animaciones de Warhammer. Se me olvidó cómo se llamaba. Creo que era como algo como Titles, algo así. Que, bueno, que prácticamente la mayoría de los marines espaciales son ultramarines, digamos, tres. Creo que eran como 3 de cada 4 capítulos sucesores son descendientes de ultramarines. Posible que no debería existir, sin embargo, lo hace. Recuerda lo que siempre te decimos, no importa cuán fuertes sean tus valores o lealtades, todo puede cambiar en un instante si las circunstancias tengo una cosa que correctas se para antes de ir presentan. Este es el a caso de dormir. Ankar, Nah, que aviéntatelo. sorpresivamente no era un hermano de batalla común, sino, ojo, un capellán. Todos tenemos esas unidades como modelos morales y espirituales entre los astartes. No por nada son considerados como faros que guían a sus hermanos hacia la rectitud y la pureza, siendo maestros severos, pero también como un hermano mayor al que acudes en búsqueda de consejo. Y Nice. Ancarion encarnaba todos estos preceptos, hasta que se tambalearon. Los portadores de la palabra tienen un talento especial para retorcer los corazones, incluso de aquellos que consideramos puros o santos. Por eso, la tragedia de Ancarion es tan grande. Con sus susurros y promesas, apagaron la luz de la fe y la lealtad del capellán. Pero, si crees que traicionar a la Legión y al Imperio ya es suficientemente abominable, espera. El abuelo Nurgle lo acogió entre sus brazos, Y convirtiéndolo encima te vas con Nur, le tengo que dormir antes de ir. Una cosa que decir antes de irme a dormir. He visto que me puedo escuchar un video espacial de marines espaciales, solo un... No. Demonios, ay. un marine de la plaga. Por bizarro, sorprendente y horroroso que suene, estamos ante el único ultramarine conocido que se convirtió en un hereje. Y para colmo, Casi todos los ultramarines o puños imperiales debido a lo estable que es. Si Perturba fuera leal, su semilla genética sería muy, muy usada debido a ser demasiado estable. No lo dudo, pero yo creo que es más que nada porque fueron los ultramarines los que más sobrevivieron a todo el tema de la herejía. No es tanto por el hecho de su semilla. un campeón de Narc. Su decadencia llegó a tal extremo que, además de atacar a sus hermanos, Ancarion devoró sus cuerpos como un lobo hambriento, Madres. combatiendo junto a los restos reanimados de tantos otros en una Una cosa, en Space Marine 2, en las armaduras de los traidores, tienes uno de estos, cabrón. En la armadura mejorada del marine Bastión, que es un marine de la Guardia de la Muerte. danza macabra. Así, sepultó el legado y la memoria de décadas de servicio al emperador.
Por suerte, sus propios hermanos consiguieron deshacerse de este monstruo que alguna vez fue su mentor. Oh. Pero incluso en la muerte, Ancarion causó un daño inmenso. Esparció la corrupción de Nargle con una facilidad y eficiencia que pocos de los más fieles sirvientes del dios de la plaga podrían igualar. Y si hay algo que caracteriza a Nargle, es su capacidad para desacralizar, convertir a algo y a alguien en una monstruosidad que se burla de lo que fue. Mira lo que ocurrió con Ancarion, el mayor ejemplo de rectitud. Un maestro, un hermano amado por todos. Se transformó en la criatura más aborrecible de la galaxia, un fan de Genshin Impact. Dios. Astelan. ¡Ay! Suena. Los caídos, en su totalidad, pueden entrar perfectamente en esta categoría. Pero Ok, sí, están hablando de los marines. De los, ¿cómo se llaman? De los ángeles oscuros. ya hemos hablado largo y tendido sobre ellos en muchas ocasiones. Medio mundo sabe que fueron los marines espaciales que se rebelaron contra la primera legión y su primarca, Lionel Johnson, durante la herejía, liderados por Luther. Así que, en cambio, vamos a hablarte de alguien que, aunque no tiene los focos de atención sobre él, para nada merece estar relegado a la oscuridad. Esto que escucharás ahora te sorprenderá. Y te preguntas quién fue el Aviéntatelo. primer marine espacial, la respuesta es Leto, el proto-Astartes. Pero después de él, los Astartes más antiguos son los Ángeles Oscuros, o mejor dicho, la primera legión, fundada originalmente por habitantes de las estepas siberianas. Estos guerreros, movidos por las promesas del emperador sobre un futuro mejor para la humanidad, se sometieron a las pruebas para convertirse en Astartes, y entre ellos estaba Merin Astelan. Astelan fue uno de esos primeros humanos que vivieron la transición de simples mortales a ángeles de la muerte. Esto lo convirtió en uno de los marines espaciales más antiguos hasta la fecha, Oh, habiendo presenciado espera, ¿sí que vivo? en primera persona varios de los eventos claves de este universo, como las guerras de reunificación o la Gran Cruzada. Si alguien sabe cosas y ha estado ahí desde que el Imperio dio sus primeros pasos, es él. Astelan es como el tipo que ha jugado World of Warcraft desde el Vanilla y que siempre te dice que todas las expansiones son basura. Curiosamente, Ah, yo no llegué a jugar eso. este no era un elitista ni buscaba atención. Astelan era tan razonable como alguien que ha vivido lo suficiente para entender que ni la gloria ni el prestigio son importantes, solo importa el cumplimiento del deber, por muy buen guerrero que fuera. De hecho, este era de los mejores entre los Ángeles Oscuros y capitán de su propia compañía. Siempre intentó evitar conflictos cuando era posible. Si había una forma de resolver las cosas con una charlita, prefería eso a ir con 1000 guerreros a masacrar miles de personas. Por esa actitud, algunos Tremendo, suena bastante bien para ser traidor. de sus hermanos lo despreciaban y lo consideraban un iluso. Si te preguntas cuál era su relación con el primarca, aquí es donde empiezan los perros. Astelan respetaba y apreciaba a Lionel Johnson como su padre genético, pero tampoco es que tuviera 5 pósters de él en su habitación ni una camiseta firmada. Lo que realmente le molestaban eran los ¿Cómo demonios puedes hacer eso? calibanitas. Estos guerreros, con sus ideas de caballería y su bla 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 de nobleza, le eran los calibanitas. A ver, ¿qué dice? Póster de él en su habitación ni una camiseta firmada. Lo que realmente le molestaban eran los calibanitas. Ya veo, y habitantes del planeta donde se reclutaba. Estos guerreros, con sus ideas de caballería y su bla 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 de nobleza, le parecían tremendamente infumables. Pero aún así, parecían ser los hijos favoritos de la legión a ojos del primarca, solo por compartir el mismo mundo natal. Sí, adivinaste, el problema de Astelan es el mismo que el de todo supremacía. Xenofobia. Astelan simplemente odiaba a los calibanitas por el mero hecho de existir. Llegó a creer que habían manchado a la primera legión con su sola presencia, llamándolos, y cito textualmente, escoria. Desde la presentación de George Harris en Viña del Mar no habíamos visto tanto odio hacia una comunidad como el de Astelan hacia los calibanitas. Dios. No mames, el racismo le hundió la mente. Caída en desgracia ocurrió durante la Yo hubiera pensado que simplemente hubiera sido porque, yo qué sé, él era leal más a Horus que a Lionel Johnson. Pero no, al parecer el racismo vuelve a ser de las suyas. primera misión diplomática, en compañía de su odiado compañero Velat, otro señor del capítulo de la legión. Esa misma misión se fue al garete debido No pudo haber hecho, ups, se me resbaló el dedo y le dispararle en la espalda. a una serie de acontecimientos bastante complicados que, en esencia, hicieron ver a Astelan como un cobarde por su enfoque pacifista frente a la política imperial respecto a los mundos humanos no conquistados. Este evento destrozó por completo su reputación, destruyendo gran parte del legado que tanto se esforzó en construir. Astelan fue enviado personalmente por Lionel Johnson a Caliban, 15 años después del exilio de Puta, Luther. lo enviaron Este al contexto al ya lo país que odia. conocemos. Y si Bueno, necesitas el más planeta que detalles, odia. hay relatos específicos sobre Luther y los Ángeles Oscuros. Pero es fácil entender por qué Astelan desarrolló tanto rencor hacia el primarca y el resto de la legión. Este era alguien que siempre intentó hacer las cosas bien y terminó siendo despreciado por su propio padre y exiliado al olvido. Mientras tanto, el resto de la legión se bañaba en los laureles de la victoria que suponían sus conquistas en la Gran Cruzada.
Fue entonces cuando su lealtad hacia Luther floreció. En ese momento, Asteran entendió, o creyó entender, que el primarca estaba equivocado y que debía pagar por sus transgresiones. Así Asteran finalmente inició su camino para convertirse en uno de los caídos. No vamos a entrar en detalles sobre lo que ocurrió durante la herejía, ya que eso es Sí, todos ya lo sabemos qué pasó aquí, literalmente. tema para otro día. Pero vaya si Asteran jugó un papel crucial. Al parecer, fue él quien abrió fuego contra la flota del León cuando llegó a Caliban, y no Oh. Luther ni Cypher. Este acto desencadenó la catástrofe que todos conocemos. Después de que los caídos fueran dispersados por el espacio y tiempo, Asteran experimentó un desarrollo de personajes colosal. Pasó años Ajá. sirviendo como una especie de mercenario para el Imperio. Sí, leíste bien. Trabajó para el Imperio. Y es que Asteran realmente no odiaba al Imperio en sí. Solo sino a odiaba a Lionel Lionel Johnson. Johnson y la injusticia que le había tocado vivir. Así que no le molestaba echarles una Quería ser ultramarine, pero destinado a ser ángel oscuro. Ok. Dios, ya acabo captando. mano de vez en cuando. Este periodo Puta, esa estuvo buena. duró hasta que los Ángeles Oscuros lo descubrieron y decidieron hacerle unas preguntas. Asteran fue recluido en las celdas más profundas de la roca, justo No. al lado del propio Luther. No, güey, lo capturaron. Es considerado uno de los ángeles caídos más valiosos para los hijos del león. Una fuente inagotable de información y secretos para el capítulo. Es una auténtica tragedia. Uno de los primeros marines espaciales ahora permanece confinado en la oscuridad, siendo torturado periódicamente por sus hermanos hasta que, eventualmente, alcance la redención. Porque sí, en todos estos milenios, Astelan llegó a entender que había cometido una atrocidad, tan grande como traicionar a su padre. Comprendió que Una cosa, antes de continuar, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Ya, con eso me hizo acordar de que Lionel Johnson acaba de regresar al Milenio 41. Sin embargo, mi pregunta es, ¿ustedes qué primarca creen que vaya a regresar? O sea, creo que ya apareció de vuelta Angron, al igual que Mortarion, ¿quién más? Y Magnus, aunque sí, simplemente fue durante la Cruzada Terrana, pero aparecieron otra vez. Bueno, ¿qué marine leal creen que va a aparecer? hizo más daño que bien con sus actos, aunque creyó que estaba en lo correcto. Por eso se lamenta desconsoladamente en la oscuridad, pero incluso en el regreso del león, una parte de Astelan sabe que tal vez nunca pueda ser perdonado. Porque, al fin y al cabo, solo los traidores pueden ser redimidos, y Astelan es algo peor. Bernard. ¿Ok? A ver, déjame adivinar. De los puños imperiales. Te vamos a hacer una pregunta. ¿Qué da más miedo? ¿Un berserker de Corne Ta madre, eres de los ángeles sangrientos. o un ángel sangriento consumido por la rabia negra? Si eres nuevo en el trasfondo pensarás que el berserker de Corne, pero error. Cuando escuchas que hasta el mismo dios de la sangre quería a los ángeles sangrientos como sus campeones, y no a los devoradores de mundo en primer lugar, entiendes cuán terrorífico pueden ser los hijos de sanguíneos. Pero si hay algo peor que estos dos ejemplos es un ángel sangriento corrompido por el caos, pues ese es Berengar, apodado como el Apóstata, un antiguo miembro de los Ángeles en Carmine, sucesor de los Ángeles Sangrientos. Por lo que me parece, era bastante rarito. Digamos que este tipo tuvo la osadía de sugerir que la sed de sangre que afecta a todos los hijos de sanguíneos y sus sucesores era producto del mismo caos. Según él, No mames. todos ellos eran inevitablemente hijos de los poderes ruinosos. Por Técnicamente no es así, en plan. Que yo me acuerde la semilla genética tiene algo de disformidad dentro de ella. semejante blasfemia se ganó el apodo de El Apóstata y fue expulsado del capítulo para que esparciera sus herejías en otro No mames, literalmente levantó la mano para dar su opinión y lo expulsaron. lado. Encontró el lugar de sus sueños entre los corsarios rojos, probablemente la segunda facción de marines traidores más poderosa de la galaxia. Berengar se desenvolvió como un pez en el agua entre los guerreros de Urun Blackheart, mostrando la malicia, astucia y liderazgo necesario para convertirse en un campeón del propio tirano de Badab. Además, seamos sinceros, un ángel sangriento bendecido por el caos con los poderes de la rabia negra y la sed de sangre ya es motivo suficiente para convertirlo en una figura intimidante. Puta, imagínate si también le agregaran los clavos del carnicero. En caso de que te preguntes qué hizo para volverse tan influyente, pues Berengar, quien prácticamente orquestó la captura de Gilliman cuando este viajó a Terra para reunirse con el emperador, encima le robó su nave insignia, el honor de Macrash, una hazaña que ningún otro marine traidor ha logrado jamás. Si pensaste que esto le daría un ascenso o puntos extras a ojos de Euron, error. Si hay algo interesante del tirano de Badab es su dominio absoluto sobre la política. Así que esta hazaña no hizo más que alimentar la fama de Berengar, convirtiéndolo en una posible amenaza para el puesto de Euron. Y, como imaginarás, esto terminó ocurriendo. No fueron como en X por decir su opinión, aunque Herética tiene algo de razón. Es una opinión válida. En plan, oigan, ¿no sería que posiblemente sea por poderes del caos?
Y en vez de decirle, no, eso no es posible porque eso fueron creados por el emperador. No, literalmente, ¿qué estás diciendo tú, el pinche chamaco puñeta? Sáquese. A Berengar se le subió tanto la fama a la cabeza que reunió aliados con el único objetivo de enfrentarse a Euron Blackheart y destronarlo. Estos eventos se narran en el libro Euron Blackheart, Master of Maelstrom. Créenos, muy pocos tienen el valor de desafiar a Euron y mucho menos rebelarse abiertamente contra él. Pero tanto tú como yo sabemos que este tipo de cosas no se... Espera, sí me acuerdo de haber escuchado de esta parte. No es de que el cabrón de... Ay, como el líder de los Corsarios Rojos, que siempre se me va el nombre. Creo que el líder de los Corsarios Rojos le dejó la nave a ese güey para que luego los ultramarines vinieran a recuperarla, porque al parecer el espíritu máquina de la nave no permitía que otro capítulo la encendiera que no fueran los ultramarines. suelen salir bien. Si hay algo que reconocerle a Berengar es el mérito por todo lo conseguido en la conspiración contra Euron. Reunió una fuerza considerable de guerreros, elaboró un plan meticuloso, pero ni siquiera eso fue suficiente para derrocar al tirano de Badab. El apóstata fue derrotado de forma aplastante en combate por el propio señor de los Corsarios Rojos. Para colmo, Euron decidió dejarlo vivo, solo para que fuera encontrado por los ultramarines. Ahí Como va. si fuera una burla retorcida. Y no se trata de que le faltaran capacidades, Huron, así se llamaba Huron. como ocurre con otros traidores en su búsqueda de gloria. Es que incluso para los ángeles, si vuelas demasiado cerca del sol, tus alas inevitablemente se quemarán. Skyra Dark Wolves. Escuchar sobre un marine traidor de una legión o capítulo leal ya no es algo tan raro, porque tipos malos los hay en todas partes. No, pero seguro que te intrigaste con los Lobos Sangrientos, esa banda de guerra compuesta exclusivamente por antiguos hijos de Leman Ras. Si esto Ajá. ya era bastante humillante para los lobos espaciales, imagínate que algo similar haya ocurrido no una sino dos veces. ¡Puta madre! Por eso, el caso de los lobos oscuros de Skylar es tan extraño como polémico. Estos pintorescos personajes son una banda de guerra del caos compuesta tanto por hijos de Horus como por lobos espaciales. Según se cuenta, Skylar, un Literalmente los lobos al cuadrado. poderoso guerrero de la 16ª Legión, estableció una peculiar alianza con una compañía entera de lobos espaciales. Sí, leíste bien. No dos ni tres, una compañía entera. Ya hemos visto que un lobo espacial traidor es algo posible, pero esto ya estaba en otro nivel de herejía. Muchos se preguntan qué llevó a estos lobos espaciales a traicionar al Imperio. Pero lo que no deja lugar a dudas es que Bueno, desgraciadamente tengo que dormir, ya que tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Buenas noches, Buenas noches, Sushi. Descansa. desecharon Como quiera, intentaré resolver todos estos ya hoy mismo. sus juramentos y pusieron sus armas al servicio de intereses más que cuestionables. Lo impactante es que el número de estos traidores parece ser incluso mayor que de los lobos sangrientos, y a diferencia de estos últimos, los lobos oscuros siguen estando activos. Durante mucho tiempo se especuló si realmente eran lobos espaciales, pero venga. Usando armamento de la herejía de Horus, está clarito cuál es su origen. Sí, todo eso es muy cool, pero ¿qué los diferencia de los lobos sangrientos? Bueno, los lobos oscuros son, literalmente, la idea del vikingo del espacio, llevada a cabo de una forma brutalmente cruenta. Cuando comenzaron sus fechorías durante la herejía, no se dedicaron a capturar objetivos estratégicos ni a reunir logros significativos para sus facciones. Sus movimientos se resumían en esparcir todo el daño posible al imperio de forma casi irracional. Población que encontraban, población que desaparecían de forma innombrable. Al ¡La menos madre! los lobos sangrientos rendían culto a Khorne y seguían algo parecido a un código de honor marcial. Pero estos estaban tan enajenados por la violencia que para el final de la herejía, cuando Horus solicitó todas sus fuerzas para reunirse en el asedio a Terra, los lobos oscuros de Skyra lo dejaron en visto. Sí, simplemente leyeron el mensaje, se rieron y siguieron con su carnicería. ¿Para qué servir a un maestro como el señor de la guerra si ellos mismos podrían conseguir cuanto desearan sin restricción alguna? Perro. Realmente dijeron, ¿depender del Estado? Nah, mejor abrimos un negocio independiente. Han pasado milenios desde su fundación y aún hoy los lobos oscuros de Literalmente son... ¿Cómo se llama? Yo que sé, Abaddon es el traficante que hace narcoejecuciones y estos tipos son el pinche morro que está cocinando que está cocinando dentro de su sótano. Skylar son tanto un problema como un motivo de vergüenza para los lobos espaciales. Primero, porque su existencia ha sido ocultada por la Inquisición. Si un ciudadano imperial ya se escandaliza al descubrir sobre las legiones traidoras, imagínate cómo reaccionarían al saber que incluso guerreros leales sucumbieron al caos. Sería un golpe del que el imperio difícilmente podría recuperarse. Así que ¿tiene lo mejor sentido? es que esos orígenes permanezcan en la oscuridad. Además, la fuerza de los lobos oscuros no son poca cosa. Se dice que tienen el número de una gran compañía de lobos espaciales. Madres. 1000 marines espaciales. Prácticamente un capítulo entero. Y no olvidemos los juguetitos que conservan de la herejía. Como el tanque Fellblade, algo así, sé que lo voy a poner en pantalla. I give sir. I give visir. No, yo no voy a pronunciar esa venganza. ¿Sigue vivo su líder Skylar? No lo sabemos. A ver, yo sí lo quiero pronunciar. Fellblade.
Aegipsivir. Algo así, sé que lo voy a poner en pantalla. Aegipsivir. Ya, así se pronuncia. Aegipsivir. O al menos eso creo. De seguro está en inglés y esa madre te cambia la pronunciación de las chingaderas. No, yo no voy a pronunciar esa venganza. ¿Sigue vivo su líder Aegipsivir. Skylar? No lo sabemos. Tal vez fue aniquilado en algún momento. Pero lo cierto es que esta manada de lobos sigue siendo un peligro, tanto para el Imperio como para sus antiguos hermanos. Porque ya sea mañana o dentro de milenios, los lobos siempre estarán a las puertas. Lindo. ¿Los templarios negros? Estos siguientes parecen un chiste de mal gusto, pues de todos los capítulos y legiones, los templarios negros se llevan la corona en lo que a lealtad se refiere. Todos esos memes sobre purgar herejes y aniquilar mutantes no existen porque sí. En gran parte fueron los templarios quienes los impulsaron con sus reiteradas anécdotas de fanatismo religioso. Vamos, que es Ajá. inconcebible pensar que uno solo de estos paladines siquiera pueda dudar de su tarea de servir al dios emperador, pues eso es lo que seguramente creías hasta ahora. Pues no existe uno, sino dos ejemplos que han deshonrado su capítulo con el vergonzoso pecado de la apostasía. Abramos este complicado asunto con el infame Castellan Draco. Draco, en sus años de gloria, fue un guerrero intachable para el capítulo. Nadie dudaba de que la gloria había reservado un amplio puesto para él desde el momento en que llegó al mundo. A de lo largo acuerdo. de sus numerosas campañas y combates, Draco supo ganarse los laureles del prestigio en cada ocasión. Su salto a la fama se dio durante la cruzada Vincilus, un brutal conflicto contra un culto hereje. Ahí Draco ofreció un par de lecciones prácticas sobre cómo aniquilar a quienes no estén de acuerdo contigo y ser condecorado por ello. Para entonces Draco ya pertenecía a la Hermandad de la Espada, es decir, no era un don nadie, era considerado uno de los mejores espadachines del capítulo. Tras semejante victoria, fue revestido con un prestigio indescriptible, llegando a recibir reliquias sagradas del capítulo como recompensa. Sin embargo, su ascenso al Salón de las Leyendas entre los hijos de Sigismund se torció irónicamente por ser demasiado extremista. Técnicamente la palabra extremismo... No seas mamón, le ocurrió igual que al Orgar, ¿ok? Entonces mi marino traidor de los templarios de los templarios negros sería Caron, al parecer. De hecho, sí, creo que tienes uno de cada uno, excepto de, a ver, uno que alguno hayan mencionado, creo que es de los puños imperiales. Técnicamente los templarios negros son puños imperiales, pero realmente no lo son. No tiene mucho sentido para estos guerreros, pero hay contadas ocasiones en las que hasta ellos consideran que alguien se pasa, y Draco es precisamente uno de esos casos. Por lo que podemos inferir, Draco era incapaz de discernir la línea entre el servicio al imperio y la atrocidad. O a ver. Escuchar algo como esto en A ver, este fue Guardia del Cuervo, Lobos Espaciales, Salamandra, Cicatriz Blanca, ¿esto qué fue? ¿Ultramarine? Sí, Ultramarine. Puta, ya perdí la cuenta de los dedos. Ultramarine, Ángel Oscuro, Ángel Sangriento, otra vez Lobos Espaciales, lo cual no voy a contar, y ahí va, Templarios Negros. relación con los templarios negros es cuanto menos impresionante. No tenemos una idea clara de las barbaridades en las que participó Draco, pero se dice implícitamente que fueron actos demasiado deshonrosos como para siquiera ser registrados. Y no hablamos de un incidente aislado. Esto ocurrió no en una, ni dos, ni tres veces, sino en muchas ocasiones. Sí, Draco nada, incluso combatió junto a los puños imperiales, y el propio capitán de la tercera compañía, Thor Garadon, lo vigiló muy de cerca, pues jamás había presenciado métodos tan horrorosos, ni siquiera entre los hijos de Sigismund. La situación se salió de control más temprano que tarde, y el capítulo tomó una decisión inevitable: excomulgar a Draco. En efecto, fue nombrado excommunicate traitoris y lanzado al olvido, convirtiéndolo en un renegado. Lo último que se sabe de este enigmático personaje es que, supuestamente, los cuervos sangrientos poseen su armadura del cruzado, una No, reliquia que perteneció a Draco. Según ellos, el templario se la regaló personalmente, aunque no sé tú. Pero esto suena más a un caso de cleptomanía bien ejecutada. No mames, ¿en serio? Armadura del cruzado, una enigmático personaje lanzado al olvido, convirtiéndolo en un renegado. Lo último que se sabe de este enigmático personaje es que, supuestamente, los cuervos sangrientos... Supuestamente, ya decía yo. Pero este del que estás a punto de oír es tan grave que muchos ya lo dan por descanonizado. Hablemos de Malachich, un templario negro que aparece en los cómics de Demon Forge, protagonizada por la famosísima hermana de batalla, Efra el Cern. Malachich básicamente cometió uno de los actos más aborrecibles que un guerrero de su calibre podría realizar. Una cosa es ser extremista y ser expulsado del capítulo, otra, completamente distinta, es caer en las garras del caos. No. Podrías pensar, bueno, seguro se unió a Cornet. Después de todo, la diferencia entre un fanático templario y un Déjame adivinar, fue con Slaanesh, ¿verdad?
Berserker no es precisamente abismal. Otros incluso podrían suponer que tal vez cayó ante Nurgle o Thench. Aunque, siendo honestos, ninguno de esos dos dioses parece encajar del todo. Perdón, Malachi entregó su arma a Slaanesh, Lo sabía, ya decía yo. la diosa del placer y los excesos. Las razones que lo Sí, de seguro era exceso de fanático, ¿verdad? llevaron a esto son desconocidas, ya que conseguir el cómic Demon Fuge es como intentar encontrar al Santo Grial. Pero lo cierto es que pasó, y no lo hizo solo. Malachi arrastró consigo a muchos de sus hermanos de batalla hacia este sendero de condenación. Esta imagen es impactante para cualquier familiarizado con los templarios negros. Estos guerreros son conocidos precisamente por no ceder fácilmente a sus impulsos primitivos, mucho menos ante la búsqueda del placer y excesos. Sin embargo, Malachi se ha convertido en una burla viviente de dicha idea, porque al final del día, todos tienen su talón de Aquiles, un punto débil que el caos aprovechará tarde o temprano, y si no tienes la suficiente fuerza de voluntad, acabarás sufriendo el mismo destino que Malachi, creer que Helúa Boss tiene profundidad narrativa. Ay, qué voz. Ruf, Sufor, el empalador. Ok, creo que nada más quedan dos. Sí se puede, que al chile ya se va haciendo muy de noche. No sé si te has dado cuenta, pero la inmensa mayoría de marines traidores tienen nombres o apodos que perfectamente podrían ser el título de una banda de super underground de thrash metal, que es Karn, Ahriman, Arken, pero ninguno de estos nombres suena tan poderoso como Thuror, el empalador. El capítulo de los Stone Watcher, sucesores de los cicatrices blancas, se caracterizan por su competitividad y eficiencia. Su principal hobby, de hecho, consiste en demostrarle a los cicatrices blancas que son mejores que ellos en todo. Chingao, pinches, se me va la Ya es palabra. otra historia. Entre sus filas existe un guerrero llamado Balthazar, quien por obra del destino y de su mala suerte fue capturado por los devoradores de mundos en medio de un combate. Mira, los amos de la noche infligen dolor porque les gusta, porque pueden, pero los devoradores de mundo lo hacen por necesidad. No capturan marines leales sin motivo. Estos infelices, como Balthazar, son sometidos a un desgarrador procedimiento, torturados hasta el límite, lavados del cerebro hasta lobotomizarlos y despojados de sus antiguas lealtades. Pensaba que simplemente le iban a agregar los pinches clavos del carnicero. Luego, se le implantan los temidos clavos del Puta, así lo hacen. carnicero, y así, justo como lo que pasó con Balthazar, dejan de ser honorables guerreros y se convierten en berserkers de corte. El vigilante de la tormenta no traicionó al imperio por voluntad propia, siempre fue retorcido hasta el punto de convertirse en alguien irreconocible. Su nombre quedó atrás y nació Thuror, el empalador. Quítate de la mente esa imagen de guerrero honorable y lealtad a la humanidad. Thuror es, con toda la redundancia, uno de los berserkers de corne más berserkers de corne que existen. No cualquiera logra convertirse en un campeón exaltado del dios de la sangre. Para alcanzar tal honor, tienes que dejar una estela de sufrimiento tan grande que Corne te note como cualquier otro candidato. Thuror no solo lo consiguió sin mayores contratiempos, sino que fundó su propia banda de guerra, los Reclamacráneos. Nice. Thuror, como todo buen emprendedor, busca siempre nuevos horizontes. No deja pasar ni una sola oportunidad para aumentar su influencia Aún le faltó explicarme, porque por lo menos me ha mostrado a ese tal Turor con un armadura de exterminador. y prestigio. Ha encontrado un excelente nicho trabajando para Abaddon el Saqueador, una valiosísima fuente de negocios y expansión profesional. ¿Por qué Thuror es tan destacado entre los guerreros de Corne? Principalmente por su papel en el asedio de Brax, uno de los conflictos más brutales de la historia reciente del Imperio, protagonizado mayormente por los Corps de la muerte de Krieg. ¿Qué no fue? No, sí, ya me acuerdo de ese tipo. Abaddon lo envió básicamente para devorar al Imperio y reforzar su presencia en este lugar. Definitivamente, una de las mejores decisiones de Abaddon, pues desde el momento en que Thuror pisó Brax, los imperiales no tuvieron un solo día de paz. Thuror presentó apoyo a la milicia renegada de Brax, la carne de cañón de los herejes. Lideró batallas claves y eliminó enemigos estratégicos. Ahora, pensarás, oye, ¿un berserker de Corne racional? Parece hasta un chiste de mal gusto, pero en efecto, Thuror representa la astucia de Corne, la misma que todos los guerreros deben poseer. No hablamos de trampas ni deshonor, sino de adaptarse, de tener perspectiva y visión estratégica. Cuando más tengas de esto, más cráneos entregarás al padre de los ejércitos. Incluso, cuando la balanza de la victoria se inclinó hacia los imperiales, Thuror no les dio respiro. Vio el desastre que estaban causando algunas bandas de guerra aliadas y tomó el mando de forma personal, absorbiéndolas bajo su liderazgo. Esto lo logró enfrentándose en duelos singulares contra guerreros como el líder de los berserkers de Scalatrax, a quien derrotó sin contemplaciones, porque, como dice el dicho, a veces, si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Thuror realmente se marcó uno de los mejores tranquilos yo carreo. Para alguien de su categoría y de no ser por ciertos factores, probablemente habría ganado en asedios de Brax. No, pero que haya sido derrotado no significa que su carrera haya terminado. El Officio Asesinorum ordenó su eliminación en 4 ocasiones. Madres. 4 veces enviaron a los mejores especialistas para acabar con él y todas fallaron.
Tal vez esto habría funcionado como otro berserker cualquiera, pero Zuror es una liga completamente distinta. Porque un verdadero guerrero de Khorne no es solo un bárbaro sin mente, no. Los lobos del dios de la sangre tienen ambición, astucia y la capacidad de conquistar la galaxia, usando la mejor arma de todas: estudiar administración de empresas. Puta madre. Argan Calograx. Si analizamos cada una de las legiones y capítulos leales mencionados aquí, los cicatrices blancas quizás lideren el ranking de traidores ¿Sí llevan 3? entre sus filas, justo como los lobos espaciales. Pero el tercer lugar A ver, los lobos espaciales llevan 2 capítulos, mientras que las cicatrices blancas parece que sus marines destacados son traidores también. en cuanto a apóstatas lo ocupa la Guardia del Cuervo. Contando a Alastor, existen otros 2 personajes que han seguido el sendero de la traición o el caos. Puede que no parezca un número muy grande, pero créenos, nadie querría tener semejante mancha en su historial como capítulo o legión. Entre ellos se encuentra Argan Kaidorax, un guerrero que, por razones desconocidas, se convirtió en un enemigo del Imperio y logró alcanzar el rango de señor. Aunque ahora que me pregunto, ¿qué no podrían, yo qué sé, las legiones traidoras agarrar un pendejo? Llenarlo con las bendiciones del caos más cabrones que se te pudieran ocurrir. Sin embargo, le tachan la pinche heráldica de los devoradores de mundos y le colocan la heráldica de los ultramarines. Señor del Caos. Mira, la Guardia del Cuervo no solo es con Así, porque si lo hacen así, ya siempre podría manchar la reputación de los ultramarines. O los ultramarines podrían desmentirlo y después podrían desmentir a los que sí se unieron al caos, los cuales sí traicionaron. conocida por su talento para el sigilo, sino también por su maestría en guerra de guerrillas y su habilidad para desestabilizar gobiernos y facciones mediante subterfugios. Ahora, imagina usar esas mismas habilidades al servicio del caos. Probablemente te convertirás en una amenaza como Argan. Como todo buen señor del caos, Kaidorax creó su propio ejército personal y comenzó a saquear todo lo que encontraba a su paso. Se centró en particular en el sector Vidar, donde cada mundo que encontraba era obligado a entregarle tributos periódicos si querían sobrevivir. En ciertos momentos, Argan se convirtió en una fuerza a tener en cuenta para muchas facciones de la galaxia, con cientos de naves, cultistas del caos y astartes a sus órdenes. Este cuervo no solo supo ganar influencia, sino también construir un pequeño imperio. El imperio intentó detenerlo en numerosas ocasiones, pero Kaidorax era demasiado astuto. No estábamos hablando de una banda de guerra cualquiera, con 100 efectivos y una nave destartalada. Este señor del caos sabía expandir su dominio y protegerlo de posibles amenazas, y precisamente por eso resulta casi hilarante que los únicos capaces de plantarle cara fueran los Aldari. El mundo astronave Lianden, Puta madre. liderado por la autarca Iriel, se convirtió en la pesadilla de Kaidorax y sus fuerzas. Mira que los Aldari últimamente son motivo de memes en el trasfondo, pero aquí no hubo nada de eso. El autarca Iriel no solo le dio incontables dolores de cabeza al cuervo, sino que lo obligó a hacer pactos con demonios, sacrificar sus guerreros y lidiar con motines en sus filas. Nunca antes, Argan había enfrentado a un enemigo tan formidable ni se había sentido tan acorralado. Si eres fan de los Aldari, felicitaciones. Este es uno de esos escasos momentos de gloria porque en un épico enfrentamiento final, Argan y Iriel se vieron las caras en un campo de batalla tremendamente igualado. Por un Madres. instante, el cuervo casi se alza con la victoria, pero el elfo espacial logró asestarle el golpe de gracia, poniendo fin al reinado del campeón del caos. Eso sí, Chingado, encima muere mediante las manos de un sucio sino. la flota de corsarios de Kaidorax se lanzó un ataque final que dejó el mundo astronave Erianden en un estado crítico. Una victoria pírrica para los Eldaris en toda regla. Pero si nos preguntas, es de los finales más humillantes que puede haber. Ser vencido por un elfo espacial cuya facción apenas tiene relevancia en el lore, Sí, yo también estaba a punto de decir lo mismo. eso sí que es triste. Es curioso que los relatos de los marines leales de legiones traidoras y estas se contrasten. Ambos muestran la dualidad de los marines espaciales. Cómo pueden ser adalices de la moral o directamente monstruos que persiguen sus propios intereses. Psicópatas que, en muchos casos, solo quieren saciar su hambre de ultraviolencia. Al final, todos somos maestros de nuestro propio destino. Todos tenemos la libertad de tomar nuestro camino, pero es simplemente aterrador ver cómo incluso héroes, leyendas y mitos pueden convertirse en parodias de sí mismos. Porque, al final, lo único que se necesita para que un marine espacial, un ángel del emperador, le dé la espalda a sus ideales es una decisión. Y sobre todo, tener un mal día. No, hay tremenda referencia al Joker. No, Batman, lo que sea. Ay, Dios. Pinche Pandoro, hace videos muy largos, pero está bien. Aunque este no lo noté con algo con relleno como en otros. Ahí va. Y tú más digerible que en otras ocasiones. Tremendo. Prácticamente como que te abre las puertas para poner a cualquier marina espacial
Si quieres un marino espacial del capítulo de los carcharadores traidor, yo qué sé, invéntatelo tú hasta la estética. Pero de que es posible, porque hasta individuos se pueden corromper, no necesariamente todo un capítulo de Legión. Ay, tremendo. Bueno, supongo que ahí terminamos.